¿Alguna vez te has sentido pequeño, insignificante, incapaz de enfrentar los gigantescos problemas que la vida te presenta? ¿Has pensado que no tienes lo necesario para ganar la batalla? Si es así, la historia que te voy a contar hoy es para ti. Es una de las epopeyas más inspiradoras y sorprendentes de todos los tiempos, una que demuestra que con la estrategia correcta y una fe inquebrantable, un puñado de valientes puede cambiar el curso de la historia. Hoy viajaremos al antiguo Israel para descubrir la increíble historia de Gedeón y sus 300 hombres. Imaginen la escena. El pueblo de Israel vivía aterrorizado. Durante 7 largos años, cada vez que sembraban sus campos, una horda de madianitas y amalecitas, tan numerosos como la arena del mar, surgía del desierto. Llegaban en sus camellos, arrasaban con todo, destruían las cosechas, se llevaban el ganado y sumían a la gente en la pobreza y la desesperación. Los israelitas, atemorizados, se escondían en cuevas y montañas, orando por un Salvador. En medio de este caos, en un pequeño pueblo llamado Ofrá, encontramos a nuestro protagonista, Gedeón. Pero no lo encontramos liderando un ejército ni dando discursos apasionados. Lo encontramos a escondidas, en un lagar, que es un sitio para pisar uvas, sacudiendo el trigo para ocultarlo de los madianitas. Era un hombre común, lleno de dudas y temores. De hecho, cuando un ángel del Señor se le aparece y lo llama valiente guerrero, la primera reacción de Gedeón es de escepticismo. ¿Yo? ¿Valiente guerrero? Podría haber pensado. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Gedeón estaba lleno de preguntas, de porqués. Era un hombre como tú y como yo, que necesitaba una señal, una prueba de que no estaba solo. Y Dios, en su infinita paciencia, se la dio. Primero, consumió su ofrenda con fuego que salió de una roca. Luego, Gedeón, aún inseguro, pidió más señales. La famosa prueba del vellón de lana. Primero pidió que el vellón estuviera empapado de rocío y el suelo seco. Y así fue. No contento, pidió lo contrario, que el vellón estuviera seco y todo el suelo a su alrededor mojado. Y de nuevo, Dios cumplió. Estas señales no eran para Dios, eran para Gedeón. Eran para fortalecer su fe y prepararlo para la monumental tarea que tenía por delante. Con su confianza renovada, Gedeón hizo sonar el cuerno y convocó a las tribus de Israel para la batalla. ¿Y saben cuántos respondieron? 32,000 hombres, una fuerza considerable. Cualquiera pensaría, perfecto, ahora sí tenemos una oportunidad. Pero aquí es donde la historia da un giro que desafía toda lógica militar. Dios le dijo a Gedeón, son demasiados hombres. Si ganan, pensarán que lo lograron por su propia fuerza y no por mi poder. Así que comenzó el proceso de selección más extraño de la historia. Primero, Gedeón anunció, quien tenga miedo o esté temblando, que se vaya a casa. El resultado, 22,000 hombres se fueron, más de 2/3 del ejército. Quedaban solo 10,000. Aún así, para Dios, seguían siendo demasiados. La prueba final sería en el arroyo. Dios le dijo a Gedeón, llévalos al agua y observa cómo beben. La mayoría se arrodilló, hundiendo su cara en el agua para beber sin preocuparse por su entorno. Pero un pequeño grupo, solo 300 hombres, se mantuvieron alerta. Tomaron agua con la mano, lamiéndola como un perro, sin dejar de vigilar, listos para cualquier ataque sorpresa. Con estos 300, dijo Dios, salvaré a Israel. 300 hombres contra un ejército de más de 135,000. Las probabilidades eran, humanamente hablando, imposibles. El campamento enemigo se extendía por el valle como una plaga de langostas. Gedeón, a pesar de las señales, sintió de nuevo el peso del miedo. Pero Dios le dio un último empujón de confianza. Le dijo que bajara al campamento enemigo y escuchara. Allí, oyó a un soldado madianita contarle un sueño a su compañero. Había soñado que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y golpeaba una tienda, derribándola. Su amigo, aterrorizado, interpretó el sueño.
Eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos. Al oír esto, la fe de Gedeón se encendió como una llama. Supo que la victoria ya era suya. Regresó al campamento y despertó a sus 300 hombres. La estrategia no era de fuerza bruta, sino de guerra psicológica, de sorpresa y confusión. Dividió a sus hombres en 3 compañías de 100. A cada hombre le dio una trompeta en una mano y en la otra un cántaro de barro vacío con una antorcha encendida dentro. ¿Armas? Ninguna espada, ninguna lanza, solo un cuerno, una vasija y una luz. Al amparo de la noche, rodearon sigilosamente el inmenso campamento madianita. A la señal de Gedeón, en el momento preciso del cambio de guardia, la noche se rompió en 1000 pedazos. 300 cuernos sonaron al unísono, un estruendo aterrador que parecía venir de un ejército masivo. Al mismo tiempo, rompieron los cántaros, revelando el brillo cegador de 300 antorchas que danzaban en la oscuridad. Y mientras el caos visual y sonoro envolvía el campamento, los 300 hombres gritaron con todas sus fuerzas, por la espada del Señor y de Gedeón. Los madianitas, despertados bruscamente en un pánico total, pensaron que estaban siendo atacados por una fuerza abrumadora desde todas las direcciones. En la oscuridad y la confusión, no podían distinguir a amigos de enemigos. El pánico se convirtió en una masacre. Empezaron a atacarse unos a otros, y los que sobrevivieron huyeron despavoridos, perseguidos no solo por los 300 de Gedeón, sino por el resto de los israelitas que se unieron a la caza. La victoria fue total, aplastante y milagrosa. Esta historia va mucho más allá de una simple crónica de guerra. Nos enseña lecciones increíblemente poderosas. Primero, que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Gedeón era el más pequeño de su familia, de la tribu más débil, y estaba lleno de dudas. Pero fue su disposición a obedecer, a pesar del miedo, lo que lo convirtió en un héroe. Segundo, nos muestra que a veces, para que el verdadero poder se manifieste, debemos reducir nuestras propias fuerzas. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 para que nadie pudiera dudar de quién era el verdadero autor de la victoria. En nuestras vidas, a menudo confiamos en nuestro talento, nuestros recursos, nuestros contactos. Pero a veces es cuando nos sentimos más débiles y con menos recursos, cuando nos vemos forzados a depender de una fuerza mayor, que presenciamos los mayores milagros. Y tercero, la estrategia de Gedeón nos enseña el poder de la creatividad y la fe. No ganaron con la espada, sino con la luz y el sonido. Usaron lo que tenían de una manera inesperada para crear un impacto desproporcionado. ¿Qué cántaros y antorchas tienes tú? ¿Qué talentos o recursos, por pequeños que parezcan, puedes usar de una forma nueva e innovadora para enfrentar tus desafíos? La historia de Gedeón y los 300 es un recordatorio eterno de que no importa cuán grandes sean tus enemigos o cuán pequeños te sientas tú. No se trata del tamaño de tu ejército, sino del tamaño de tu fe y de la grandeza de aquel en quien confías. Cuando enfrentes tus propias batallas imposibles, recuerda al hombre que sacudía trigo a escondidas y que con 300 valientes puso de rodillas a un imperio. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte al canal para más relatos que alimentan el alma y fortalecen el espíritu. Nos vemos en el próximo video.